Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En eso trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados?, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos iniciando este capítulo 9 del Evangelio de San Mateo y hemos comenzado con este episodio de la curación del paralítico. Pero antes de ver la curación del paralítico, algo que hemos visto y que nos ha enseñado el Señor es que aquí se narra la primera vez que nosotros vemos el perdón de los pecados. Antiguamente, para poder purificarse de sus pecados, lo que la tradición judía pedía era que se agarrara un corderito que estaba pequeño, que no tuviera ni un año, y sobre todo un cordero que no tuviera ningún tipo de defecto. Y lo que se hacía es que se presentaba ese corderito ante el sacerdote pues hacía una oración, se imponía las manos sobre el cordero como para transferirle los pecados a ese corderito, y después se enviaba a ese cordero a deambular por el desierto hasta que muriera. Y ahí pues morían también los pecados de la persona. Entonces, este rito que fue establecido también por la antigua ley no es que haya sido cambiado, era la cosa que tenían en la mente, la forma de cómo perdonar pecados. Y entonces, escuchar que Jesús le perdona los pecados a alguien realmente era un escándalo, porque nunca, ni siquiera los profetas más grandes, habían hecho algo semejante. Por eso es que no es de extrañarse la reacción de los fariseos, la reacción de los escribas. Es una reacción hasta cierto punto normal. Sin embargo, ahí es donde el Señor enseña, claro, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene la persona humana? ¿Quedar sana físicamente o quedar sana espiritualmente? Yo creo que muchas veces nosotros andamos grandes cargas en nuestro interior y preferimos mejor que el Señor nos dé un poco de felicidad, nos dé un poco de alegría, nos dé un poco de esperanza, más que sanarnos, por ejemplo, físicamente de una enfermedad gravísima, ¿verdad? Y podemos encontrar los dos extremos. Podemos encontrar enfermos que sean muy felices y podemos encontrar gente sana que sea muy triste, ¿verdad? ¿Y qué pesa más? Y Jesucristo, que sabe identificar la necesidad de cada una de las personas, entonces le dijo al paralítico las palabras que necesitaba escuchar en el corazón. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto porque también los amigos supieron identificar. Esto es lo que él necesita. Quizás no necesita volver a caminar, quizás no necesita ser sanado, necesita el perdón de los pecados, porque no había sido capaz de cumplir ese rito que establecía la antigua ley. Y yo me gusta imaginarme la escena, el sosiego, la alegría que ha de haber sentido el paralítico con solamente escuchar esas palabras: tus pecados te son perdonados. Y más adelante, pues el bono o el plus, ¿no?, que consigue es también ser curado de su parálisis. Entonces, claro, queridos hermanos, al ver el milagro, que es el perdón de los pecados, la purificación, ese es el verdadero milagro. Al ver ese milagro, nosotros también deberíamos de ser empujados a eso, a querer buscar siempre tener nuestra alma purificada.
Nada ni nadie puede perdonar nuestros pecados o puede purificar nuestra alma sino solamente Jesús. Y por eso Jesús ha dado la oportunidad de que este sacramento de la confesión, impartido por los sacerdotes que han recibido el poder por parte de Jesucristo, puedan siempre manifestar ese mismo sosiego, esa misma alegría que sintió el paralítico al momento de ser perdonados sus pecados. Entonces, queridos hermanos, no dejemos pasar mucho tiempo entre confesión y confesión. Mientras más nos estemos purificando, más sentiremos también esa necesidad de tener esa buena relación con Dios. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.